A 49 años del último golpe militar y en el Día de la Memoria, el gobierno ordenó desclasificar los archivos sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Además, anunció que denunciará como crimen de lesa humanidad el caso de la muerte del capitán Viola a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, una de las organizaciones terroristas de los años 70. Y estamos en contacto justamente con Pablo Yonto, que es abogado especializado en derechos humanos. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Bien, aquí. Me alegro. Puede ir a la marcha. Después de ir a la marcha. Bueno, todos estuvimos allí. La pregunta básica, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Según la definición del Estatuto de Roma, que es el instrumento jurídico que regula para todos los países las definiciones, es aquel que ha sido cometido en el marco de un plan de exterminio a la población civil o a un sector de la población civil y que ha sido cometido por el Estado o con aquiescencia del Estado. Esas son las definiciones centrales, que son las que permiten incluir a un determinado caso en la calificación de delito o crimen de lesa humanidad. Por eso consideramos que acá en la Argentina los hechos cometidos por organizaciones armadas en los 60 y los 70, conforme lo ha dicho la justicia hasta ahora, porque hay fallos ya, hay un fallo primero en Rosario de un juzgado de instrucción, luego de la Cámara Federal de Rosario y más adelante de la Cámara Federal de Casación, que han señalado en un caso concreto, que es el caso Larraure, ¿no? un militar que, bueno, se debate históricamente si el hecho de su muerte fue cometido por el Ejército Revolucionario del Pueblo o si se suicidó, como dijo el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero bueno, sea lo que sea, es un hecho que merece, digamos, la atención judicial, y hasta ahora la atención judicial ha señalado que no es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto ha prescripto la causa por la cual se investigaba quiénes eran los autores de ese hecho. Ahora, hago una aclaración. El caso se encuentra en la Corte hace 5 años. La Corte va a tener la última palabra, pero bueno, si cada vez que nos preguntan qué ha dicho la justicia argentina sobre este tema, siempre respondemos en primera, en segunda instancia y en la casación ha dicho que ese hecho, si hubiese sido cometido por el ERP, no es un crimen de lesa humanidad. Doctor Yonto, compartimos el anuncio del gobierno a cargo del vocero Manuel Adorni. Siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Usted hablaba del Estado o de la aquiescencia del Estado, y en este caso es el Estado el que presenta esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cómo lo ve? ¿Qué va a pasar? Bien, acá tenemos lo que ha dicho el vocero presidencial Adorni, es que el gobierno ha llegado a un acuerdo con la familia del capitán Viola para reconocer ese hecho como crimen de lesa humanidad. Es decir, el gobierno toma una decisión política. Ahora, las definiciones quedan en manos de la justicia. Lo que va a pasar con este caso, inclusive lo he escuchado o leído por parte de una de las hijas del capitán Viola, es que primero, el gobierno de Milei ahora tendrá que llevar este acuerdo a la Comisión Interamericana para que la Comisión Interamericana homologue o fije una posición respecto a este acuerdo y lo considere conforme a los criterios de la Comisión, lo considere válido o no lo reconozca como crimen de lesa humanidad. Pero supongamos que la Comisión lo homologara
En ese caso lo que va a ocurrir es que, bueno, vuelve a la Argentina para que la familia, si es que va a querellar, inicie una causa y va a ser la justicia la que va a determinar si el gobierno calificó bien o calificó mal, porque quien califica a los delitos como crímenes de lesa humanidad no es el Ejecutivo, es la justicia. La justicia es la que ha dicho en la Argentina en 323 sentencias cuáles son los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Y hasta ahora la justicia argentina, en 42 años de democracia, ha dicho que crímenes de lesa humanidad son aquellos que fueron cometidos desde el Estado. Y en este caso que le acabo de explicar a usted del caso Larrabure, en 3 instancias ha dicho que no. Así que esa es es bastante claro, digamos, claro y sencillo de explicar, ¿no? Cómo hasta ahora la Argentina, la justicia argentina, con decenas de jueces de punta a punta del país, ha tomado una definición respecto de los crímenes de lesa humanidad. En caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo homologue, ¿la familia querellaría contra el Estado? Es probable, es una decisión que tiene que tomar No, perdón, no es que querellaría contra el Estado, querellaría buscando a los responsables de ese hecho. Ahora, en esa querella, que es una querella penal, el objetivo tiene que ser de esa familia buscar a los responsables de ese hecho, que pueden ser integrantes del Estado o no integrantes del Estado. Ahí se va a resolver esto que le comenté al comienzo, pero en el caso de la hija del capitán Viola y el capitán Viola, digamos, hay un reconocimiento en su momento por parte del ERP de que habían cometido ese hecho. Ahora, ese hecho tiene otro agregado, que se lo comento rápido, que ya tuvo una causa que tramitó en los años 70 y por la cual se juzgó a una cantidad de militantes del ERP por ese hecho. Así que si querella de nuevo para buscar a otros responsables, bueno, sabrá la familia por qué lo hace, pero ya en su momento hubo un juzgamiento a los responsables del hecho del capitán Viola. Transcurría 1974 cuando se produjo este crimen y ese era el año o eran los años de la AAA en Argentina. ¿Esos casos, los de la AAA, fueron juzgados? Sí, y están siendo juzgados. Tanto los crímenes de porque fueron varias organizaciones que ahí sí, con respaldo del Estado, por ejemplo, una de ellas fue la AAA, pero hubo otras. Otra de ellas fue la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, que actuó en La Plata, que actuó en Mar del Plata, y que eran organizaciones paraestatales, es decir, el Estado apoyaba con armas y con inteligencia y con aportes de personal a esas organizaciones y por lo tanto ya algunos de esos casos tuvieron sentencias, ya hubo sentencias condenatorias como crímenes de lesa humanidad contra integrantes de AAA, contra integrantes de CNU. Es distinto el caso de las organizaciones guerrilleras, porque en el caso Larrabure, por ejemplo, en ese caso la familia de Larrabure intentó demostrar que, o por lo menos argumentaba, que Montoneros era una organización paraestatal. Y no pudieron probarlo porque efectivamente no fue así. Montoneros no fue una organización paraestatal o con apoyo del Estado. En un escrito llegaron a poner, porque en esa causa yo soy el defensor de uno de los imputados, llegaron a poner, porque hablaban de Montoneros y del ERP, es como que no se definían quién podría haber cometido ese crimen, pero llegaron a poner en los escritos que el Estado cubano era el que apoyaba a las organizaciones. Bueno, la justicia respondió con seriedad. No se trata acá de buscar estados en alguna parte del mundo para decir, no sé, por ejemplo, compraron un arma en tal lado y entonces decir
eso es el apoyo de un Estado que no es la Argentina. La cuestión tiene que ser clara. Si el hecho ocurrió en la Argentina, el apoyo estatal o la aquiescencia estatal o lo que sea estatal tiene que venir del Estado argentino. Y por eso rechazaron la calificación de crimen de lesa humanidad. Durante la dictadura militar hubo algo que se llamó Plan Cóndor, que era, en cierto modo, era una red de las oficinas de inteligencia de varios países, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, inclusive una conexión con Panamá, se supone que Bolivia y Ecuador también. Y la pregunta es, en Argentina se celebró el juicio a las juntas, pero en los otros países no ocurrió lo mismo. ¿Está cerrado ya el caso, el tema Plan Cóndor, o todavía sigue habiendo casos por resolver? No, están abiertas muchas causas que tienen que ver con el Plan Cóndor aquí en la Argentina. Son muchos países los que intervinieron. Por ejemplo, yo tengo en trámite causas en las que se investiga el rol de Brasil y de Perú en casos de 1979 y 80 de ciudadanos argentinos secuestrados en Brasil y secuestrados en Perú, con participación de Fuerzas Armadas brasileras y participación de Fuerzas Armadas peruanas, y que después los trajeron acá a la Argentina y están desaparecidos. Así que esas causas continúan. Y una aclaración, ¿no? En muchos países de Latinoamérica están abiertas causas que investigan crímenes de lesa humanidad. Muchos países. Chile está juzgando fuertemente, Uruguay con dificultades, pero las lleva adelante. Brasil tiene un caso, y ahora la película que ganó el Oscar hace pocas semanas despertó en gran parte de la sociedad brasilera un poco lo que había ocurrido acá en la Argentina a partir de 1984, o sea, en los reclamos de justicia, ¿no? Por los casos que hubo en Brasil de asesinatos y desapariciones de militantes políticos. Es una cuestión universal. Hay excepciones, por supuesto, hay países que se niegan a llevar adelante juicios por crímenes de lesa humanidad, uno de ellos es España, pero en general diversos países que conforman el escenario internacional, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, llevan adelante hoy juicios por crímenes de lesa humanidad. Doctor Pablo Yonto, muchísimas gracias, un gusto. A ustedes un abrazo enorme.